se ha venido desarrollando en los últimos años por parte de, digamos, quienes trabajamos estos componentes de ARGIS. Por lo regular, la versión que ustedes van a recibir en sus correos electrónicos del programa es la versión 10.3. Esta aquí aparece la 10.31. Las diferencias no son muchas en cuanto a, digamos, a los diferentes componentes. ¿Qué componentes traen estas aplicaciones, por ejemplo, o esta aplicación? Primero que todo, que con ARGIS se pueden crear, compartir, utilizar mapas inteligentes, compilar información geográfica, crear y administrar bases de datos geográficos, resolver problemas de análisis espacial, crear aplicaciones basadas en mapas y dar a conocer y compartir información mediante la geografía y la visualización. Hasta ahora esos son los elementos básicos de lo que se puede hacer con ARGIS. Tener en cuenta esos elementos es lo fundamental en el ejercicio que nosotros estamos haciendo. Miren las diferentes ya especificaciones, claridades conceptuales que vamos viendo, los diferentes mapas de nivel, los niveles que ya van apareciendo de visualización geográfica, de espacialidad y especialidad de cada uno de los mapas con los datos y procesamientos que se van desarrollando en cada uno de ellos. En fin, incluso ya hay formas en las cuales ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, vale. Hay algunas incluso que ya están soportadas a través de a plataformas de app, por ejemplo, de celulares, y es una de las herramientas interesantes para poder visualizar información geográfica. En fin, también se puede tener información en tiempo real de algunas situaciones específicas que se dan. Y aparecen unos componentes básicos. ArcCatálogo es uno de los componentes del entorno. Recuerden que este es un entorno que, como Microsoft, todo el paquete Microsoft, ustedes saben que hay Word, Excel, PowerPoint y otros, digamos, programas más. ARGIS también tiene unas características muy particulares y el uso más destacado de esa particularidad de este programa es el ArcCatálogo. Ese ArcCatálogo es donde aparecen todas las funciones específicas que se van a desarrollar al momento de elaborar un mapa. Como por ejemplo abrir un nuevo folder, abrir un contacto, buscar unas nuevas formas de especificación del panel, estos diferentes paneles que ya voy a explicar de qué se trata cada uno de ellos. Eso es lo que hace la plataforma en realidad. El ArcGlobe es todos los sistemas que están soportados en la red de ARGIS. ARGIS tiene que estar conectado a Internet. Ustedes cuando lo vayan a instalar tienen que tener red de Internet para que puedan, ARGIS pueda a nivel de ArcGlobe poder capturar todas las imágenes y los datos específicos que tiene ya la plataforma, que tiene el programa preestablecido dentro de cada una de esas condiciones. Aparecen, por ejemplo, herramientas de 3D, herramientas articuladas a Google Earth, herramientas, por ejemplo, de teledetección y de volumetría de volúmenes, e inclusive algunos elementos ya gráficos mucho más especializados. Hay otras que son los ArcSN, que ya son información mucho más especializada, que ya son información que se parte de una perspectiva mucho más global de las herramientas, como por ejemplo la teledetección, los radares, los elementos de radares que se pueden dar, o las volumetrías y las diferentes zonificaciones que se pueden hacer para el caso de los arquitectos en un contexto urbano. Por ejemplo, ya la mayoría de planes de ordenamiento territoriales modernos, actuales, ya deben de estar bajo este marco o deben de tener, por ejemplo, ya articulado estos elementos de tecnología o de información mucho más especializadas que brinda esta plataforma. Algunos de los planes de ordenamiento territorial todavía siguen el esquema lineal de, por ejemplo, de AutoCAD. Y aquí
consideraciones más interesantes que tiene estos programas, pues son elementos que ya son mucho más especializados y lo van a ver de qué se trata. El ARMAP, por ejemplo, es ya el formato en donde se hacen las ediciones respectivas. Se hacen las definiciones respectivas. Aquí hay que tener un poquito de conocimiento básico de inglés, porque la mayoría de todas estas funciones están en inglés. Por ejemplo, los layers, que son los diferentes puntos que se hacen para crear un mapa, las zonas y la información de texto, la página del Lion y el data frame, que los data frame por lo regularmente es la información que nosotros vamos a volcar sobre ese mapa. Este, digamos, es el prototipo inicial para poder empezar a trabajar una nueva, digamos, función en ARMAP. Lo primero que todo es que tenemos que tener un shapefile. ¿Qué es un shapefile? Un shapefile es un archivo que contiene datos que nosotros queremos espacializar. La mayoría de shapefile ya vienen preeditados, uno los puede crear, uno los puede procesar, pero la mayoría de shapefile, si nosotros queremos hacer o proponer mapas, los podemos desarrollar y concretar en esta plataforma. Nosotros, para poder seleccionar una nueva hoja, tenemos que dar esta función de selección, o este más aquí que está acá abajito en la plataforma, y aquí le va a aparecer a uno esta carpeta nueva donde uno le da OK y empieza uno ya a trabajar, o empieza uno a organizar, o aparece un mapa ya en blanco. ¿Me escuchan? No sé, se te esté cortando mucho, no sé. Sí, denme un segundo. ¿Por dónde les quedé? Profe, yo estoy escuchando bien. ¿Ustedes están escuchando bien? Sí, profe, yo también lo estoy escuchando bien. Denme un segundo. No, perdón, por más. Entonces acá yo era yo. Acá vemos algunas plataformas de ventanas laterales de Windows, por ejemplo. Eso ya pues están establecidas en la plataforma. Por lo regular Windows, los programas de Windows tienen contenido lo que son estas funciones para desarrollar y editar un mapa. Los layers son digamos, las tablas de contenido para poder generar información. Y aquí hay un clic que se llama properties o propiedades. Y ahí en las propiedades hay unas funciones específicas que hay que empezar a activar. ¿Cuáles son? Que hay que incorporar el sistema de coordenadas. Eso es importante para elaborar el mapa, porque si no nos va a quedar un mapa desconfigurado. Recuerden que la Tierra no es exacta, o sea, las configuraciones de la Tierra es un geoide. Entonces, uno de los principios desde la geodesia es incorporar los sistemas de coordenadas. ¿Esto cómo se hace? Como ustedes ven, se van aquí, antes de iniciar todo el proceso, se va a layers, se van a propiedades y empiezan a activar el formato de coordenadas de sistemas. Y aquí se van, hay algunas que están ya en la sección de favoritas, quizá a ustedes no les aparezca esto y la tengan que buscar directamente. ¿Cómo la buscan directamente? Se van a la función que se llama Geographic Coordinative System, que es un sistema de coordenadas, y nos vamos a Sudamérica. En Sudamérica vamos a buscar Magma y le damos a aceptar. Ese es el primer sistema de coordenadas para poder nosotros trabajar e incorporarlos a la plantilla de ARMAP para poder desarrollar un mapa específico. Ya. Y así establecer visualizaciones, simbología, y así crear una personalización general de lo que va a ser el mapa que nosotros queremos desarrollar. Entonces, por ejemplo, aquí aparecen layers de puntos, por ejemplo, de municipios y de la línea del departamento. Entonces, aquí hay toda una información que se está empezando a elaborar, que se está empezando a visualizar, y hay una visualización por capas, que son las que están en colores azules y colores rosas. Entonces, eso es importante tener en cuenta el sistema de coordenadas para que todo quede en el punto. Es decir, para que no quede, digamos, todo desconfigurado. Entonces, así uno va procesando la información y la elabora.
Aquí hay otros, por ejemplo, la barra de tolls, que son ya la elaboración de la información que uno quiere trabajar dentro del mapa, dentro de la plantilla, que es, por ejemplo, los zooms, mover, la manito de mover, la visualización previa y posterior, el selector de capas, la identificación de la información y algunas formas de medir y otras herramientas más que son un poco técnicas. Ahí también la barra tools tiene en la ventana donde dice información o atributos, aquí uno puede identificar las diferentes funciones que tiene el atributo que nosotros queremos conocer. Por ejemplo, aquí se le dio clic al límite departamental y aquí aparece la información general del polígono. Es un polígono, el departamento es un polígono, un código específico, el departamento de La Guajira, el código del departamento de La Guajira en el Sistema Geográfico Nacional y las áreas en Shapefile que aparecen ahí. Entonces, esos son los atributos que aparecen en ese polígono, en ese punto, en esa línea que uno quiera seleccionar en los atributos. También se pueden medir distancias a través de metros, centímetros, kilómetros. Esto aquí es importante para uno poder medir y desarrollar algún tipo de información de distancia. Ya las herramientas Zoom es para, por ejemplo, seleccionar, identificar, aumentar, salir. Entonces, ahí es donde vamos nosotros unos como midiendo y desarrollando algunas conceptualizaciones de lo que la misma aplicación nos va dando. Aquí, por ejemplo, ya está mucho más completo el polígono, por ejemplo. Aquí nosotros podemos ver cómo hay un cuadro de medición de una línea recta que se estableció con la función de la regla, por ejemplo, el metro, que eso también lo podemos hacer en Google Earth. Y aquí está la información resumida del departamento, el cuadro de la información y el polígono que está subrayado en este color. Cuando nosotros estamos revisando una información dentro de ArcGIS, aparece la información resaltada en este verde aguamarina, que es información que se está revisando dentro del ArcATAC. ¿Qué más funciones? Pues hay otras funciones también de editor de herramientas, modelar capas, dividir líneas, acceder a la tabla de atributos y seleccionar. La tabla de atributos por lo regular, ahí es una información mucho más detallada para conocer información específica de los datos que aparecen en el mapa o en la base de datos que nosotros estamos recolectando. Está editar departamento, municipio, polígono adyacente, rotarlo, dar valores a los atributos, guardar edición, guardar armac y en fin, todos los formatos de ediciones adecuadas para poder generar un mapa. Aquí están las barras de ediciones, por ejemplo, se puede agregar un nuevo polígono, se puede agregar y crear círculos, rectángulos, crear lo que uno por lo menos considere necesario para poder elaborar y desarrollar unas ideas generales que hay dentro de un mapa, por ejemplo. Las otras funciones como la Lion View o barra de dibujo, pues ya son unas funciones mucho más específicas para poder delinear, para poder crear y generar sobre ese mapa una información que nosotros queramos desarrollar. Data Views, por ejemplo, los Data Views, como ustedes pueden ver aquí, miren la información que aparece, digamos, procesada solamente en Data View, o sea, datos visualizados. Pero cuando le damos Lion View, que es la vista de diseño, aparece como si ustedes ya lo fueran a ver. ¿Qué aparecen aquí? Aparecen unos atributos que son completo. No quiero menudo porque después. Los datos, porfa, apaguen los audios por ahí. No quiero menudo, no quiero menudo. Ahí si no tengo moneda ni nada. No, después lo traes, no sé. Apaguen los audios. ¿Quién está por ahí? Tiene activo el audio. Bueno, seguimos. ¿Dónde quedamos por acá? Cierto, estamos por acá. ¿Me escuchan todos? ¿Ven la pantalla completa? Sí, señor.
Bueno, entonces aquí aparecen, miren, como les digo, las vistas en vista de datos y luego la vista de diseño, donde aparece la información marginal, que son los datos del mapa, una información mucho más específica del área que se está estudiando, en este caso el Parque Tayrona, una área más pequeña y aquí el mapa de Colombia para saber el norte magnético y, digamos, las coordenadas y la grilla general que se ve ahí dentro del mapa. Hay otras funciones de barra de diseño que ya son mucho más especializadas. En esas aquí es mucho más para, sobre todo la barra, para generar la información que queremos ver en la impresión que se va a desarrollar, la escala que se va a desarrollar. En las propiedades de factures o capas vemos diferentes formas y diferentes funciones, como copiar, remover, abrir una tabla de atributos, uniones y relaciones, zona de capas, rango de escala visible, selección, etiqueta de elementos, editar elementos, datos a explorar, guardar simbología de capa en .lry y propiedades. Estas son las funciones básicas de capas. Por acá hay unos atributos. Cuando nosotros le damos la selección de atributos, aparece como una especie de tabla, donde está la información, por ejemplo, de los municipios de esta área, por ejemplo, de Nariño, que corresponde a este estudio que están haciendo, por ejemplo. ¿Qué aparece? Hay información en la columna que es información de tipo numérica, de fecha, de texto o de fechas. Esa es la información que aparece en esa tabla de atributos donde hay una fila, unos elementos de fila y unos elementos de columna, e inclusive esta información se puede extrapolar o se puede importar en Excel y también la podemos manejar y viceversa. También de Excel se puede importar y se pueden crear a través de puntos de tomas de datos a través de GPS. El punto real que da el GPS en el mapa se articula con la tabla de datos y se genera exactamente donde está localizado el punto y se produce un mapa, digamos, desde esa perspectiva real. Ya algunas acciones finales, que es guardar esa edición que se va a hacer. Por ejemplo, aquí hay un mapa que se llama EYECAI, es un mapa creado aquí en la plataforma, van a ver el ejemplo. Acá nosotros podemos desplegar los atributos que aparecen en ese shapefile que se llama JKai y aparecen estos datos que son coberturas, que son arbustales densos, palmas, palmas densas y árboles, playas y árboles densos. Solamente en el mapa están reflejados la naranja, que son arbustales densos, palmas densas y árboles, y playas. Eso es lo único que aparece visualizado en el mapa. Como ustedes pueden ver, hay que tener en cuenta cómo hacer y borrar polígonos, fusionar polígonos, generar un nuevo mapa, un campo de atributos, digitalizar coberturas, crear shapefile de líneas, crear shapefile de puntos y crear shapefile de polígonos. Son herramientas fáciles que se pueden desarrollar. Por ejemplo, borrar polígonos. Uno puede seleccionar, darle la cobertura y crear un nuevo campo en la tabla de atributos y a través de una imagen satelital empezar a editar o generar la información que queremos desarrollar. Y aquí aparecen unas, por ejemplo, unas propiedades, en layers propiedades, aparecen una serie de herramientas. Y en simbologías, por ejemplo, podemos darle una serie de colores, podemos crear una nueva cobertura y utilizar una nueva forma de interpretación de lo que queremos ver en ese mapa. Aquí, como se hizo ese cambio, también se puede dar y crear el shapefile de puntos y colocar puntos en puestas de estaciones en tomas de datos, es decir, con información que se recoge en campo a través de GPS. Se pueden crear shapefile de líneas, generar isobatas hipotéticas, por ejemplo, a 5 metros de profundidad en el caso de zonas marítimas, y crear una leyenda expresando toda la información y generalidades del aire. Entonces, esa es la generalidad de esa plataforma ArcGIS en general. Aquí les voy a mostrar, voy a abrirla para que ustedes por lo menos la conozcan.
Miren, siempre demora un poquito para abrir. Si me escuchan y si ven, ¿cierto? La plataforma. Sí, profe. Demora un poquito, hay que esperar que se cargue, a pesar que yo tengo varias cosas abiertas y pues mi computador tiene una memoria, es un Intel Core i7 de séptima generación y tiene una memoria adicional para GeoForce, Nvidia GeoForce para este tipo de programas. Con todo y eso, mire lo que demora. O sea, un computador así ahora mismo debe estar costando más de 4 millones de pesos con estas características. Pero ustedes pueden adicionarle las memorias, pueden adicionarle, estas memorias se venden ya también comerciales, mucho más económicas a sus equipos y no tienen necesidad de comprar, hacer el gasto para comprar, porque ustedes no van a desarrollar, simplemente estamos conociendo los detalles de estos ejercicios. Bueno, ven ya que hay en el, digamos, en las diferentes personalizaciones, ¿cierto? Sí. Aquí yo tengo unos mapas establecidos. No creo que haya muchas cosas aquí porque creo que ya he movido muchas carpetas y cuando uno movemos carpetas hay diferentes, pero vamos a ver qué hay. Ya cuando uno abre aparecen determinados algunos mapas que ya nosotros hemos elaborado. Vamos a ver qué aparece. Miren que aparece el mapa, pero no aparecen los datos, porque ya a lo mejor he movido los datos en alguna carpeta y no aparece nada de información del límite municipal ni nada, pero aquí ya está editado la información, por ejemplo, de estas áreas. Vamos a abrir uno nuevo, crear uno nuevo, por ejemplo. Podemos nosotros crear uno nuevo y aparece un layer nuevo. Aquí yo lo tengo visualizado para ver cómo va a quedar impreso la información. Yo lo puedo quitar y aparece solo la visualización. En ArcCatálogo es la forma en la cual nosotros podemos buscar la información de los diferentes shapefiles que queramos procesar. Por ejemplo, aquí hay unos shapefiles sobre el complejo cenagoso Zárate Maribú, por allá cerca de Plato Magdalena. Vamos a ver qué encontramos ahí. Parece que estas carpetas también como que las moví. Aquí no, esta sí no la moví. Vamos a ver qué aparece. Uno puede desplegar esta información aquí. La arrastra sostenidamente. Dice que no hay nada en la carpeta, pero sí hay cosas. Vamos a pasarlas una por una. Por ejemplo, municipio y país. Lo vamos desplegando y miren que aparecen todos los municipios de Colombia. ¿Sí vieron? Sí. Queremos, aparte de todos los municipios, desplegar municipios país, por ejemplo, el río Magdalena, por ejemplo. Como un parecido, muy parecido,
Vamos a ponerle otro color, un color más acorde a un cuerpo de agua. Por ejemplo, ¿vale? Okay. Y podemos subirlo o bajar el layer. Y miren cómo se ve el río Magdalena. Si ven ya, yo lo puedo alejar, acercar y puedo mirar detalladamente el paso que tiene el río Magdalena por algunos lugares del país. Por ejemplo, si le doy aquí a cualquier punto, por ejemplo, información, por ejemplo, identificación, yo le doy clic, aquí le di clic a Identificate o identificación. Yo le doy clic a ese punto y me aparece la información de un centro poblado que corresponde a Tubará. La codificación de Tubará es 21, digamos en la cartografía nacional, hace parte del departamento del Atlántico y aquí están las áreas por hectárea, digamos, que están establecidas en ese punto que yo acabé de señalar. Yo aquí puedo desarrollar diferentes, aquí por ejemplo seleccioné 2 centros poblados, Ciénaga por ejemplo, es como seleccioné 2, pero puedo seleccionar diferentes puntos. Aquí puedo seleccionar este que es, bueno, aquí no aparece la información porque hace parte de la cuenca del río Magdalena, pero aquí podemos nosotros procesar a través de este Arcatal diferentes formas, diferentes. Queremos ver las vías también. Yo puedo seleccionar aquí, colocar las vías acá y me aparecen las vías. Por ejemplo, las vías principales. Están en un color, vamos a ponerle un color diferente a esas vías. Por lo general vamos a ponerle este rojo. Las vías siempre van en rojo. Uy, se ven muy fuertes. Podemos cambiarlo y ponerlo como más bajito. Cambiarles la dimensión, ponerle un poquito menos, darle a aceptar y miren que ya se ve un poco mejor. Y así sucesivamente podemos ir agregándoles, por ejemplo, río sencillo. Vamos a poner un río sencillo. Aquí, ríos principales de la cuenca. Lo podemos poner acá arriba y van a ver los ríos principales de la cuenca. ¿Qué otra información? Podemos, ciénagas, por ejemplo, del país. Podemos colocar ciénagas. Qué información que no está procesada. En fin, aquí es una forma de identificar y poder seleccionar información. Aquí como todavía lo tengo en identificar, me aparece toda la información, pero tengo que quitarlo, por ejemplo, quitar la sección o colocar la manito y poder mover un poco el dato que nosotros queremos procesar. Entonces, esta es una forma de visualización de lo que es el Arcatal. Es una forma, es la herramienta más poderosa, más importante para desarrollar cartografía a nivel global. Incluso este es un paquete que se utiliza hasta en muchos países del mundo para generar y procesar mapas. Entonces, esto era lo que quería mostrarle, cómo funciona, cómo se procesa, cómo se genera una información específica de cada uno de estos elementos que nosotros tenemos en estas consideraciones generales. ¿Preguntas, inquietudes? Sí, el programa está en inglés. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver cómo va la carga. Bueno, la carga ya falta todavía 3 horas para programar la carga. Igual se las voy a enviar todo el archivo en un archivo de ArcGIS, un archivo de Driver, Google Driver, para que ustedes puedan tener el programa disponible para ustedes. Ojo, es una versión, dejen, y aquí hago pausa. Unas herramientas básicas que vamos a terminar de ver la próxima clase, que va a ser la última clase práctica. ¿Logran ver aquí el mapa de Google Earth? Sí, claro. Bueno, aquí este mapa está en blanco, pero yo aquí tengo una serie de ejercicios que yo he venido desarrollando de diferentes programas, proyectos que yo he venido haciendo.
Y hay un poco de colores. Se preguntarán, "Ay, ¿qué hacen ese poco de colores, ese poco de números?". Y resulta que Google Earth ya tiene una herramienta muy particular para el desarrollo de algunas herramientas. Por ejemplo, si yo le doy aquí desplegar, yo veo aquí que hay en el color naranja la mayoría de centros poblados y de rutas viales, por ejemplo, que son importantes para el desarrollo vial, o la conexión vial de cada una de las zonas con la vía al mar. Yo puedo quitar una sola y dejar una sola. También hay otros colores que corresponden a unas nomenclaturas específicas relacionadas con un proyecto de investigación que hizo parte de mi trabajo de maestría, proyecto de grado de maestría. Y hay diferentes polígonos y líneas importantes de trabajo para el desarrollo de ese proyecto. Yo aquí voy a tratar de seleccionar solamente unas cuantas para no quedar, o más bien... Profe, ¿y cuándo termina el trabajo de maestría? No, ya yo me gradué, ya el trabajo, me gradué, ya este trabajo ya está terminado, ya fue desarrollado. ¿Y es público, profe? Sí, yo ahora les paso ¿Y es el link. público? Sí, yo les paso ahora el link. Vale, pásenlo. Por ejemplo, Sí, aquí yo sí, estoy sí. haciéndole solamente la edición de las zonas de las rutas para desarrollar y que ustedes puedan mirar cómo este mapa puede uno verlo o desarrollarlo. Y aquí hay una función muy interesante de Google Earth perdón, que aquí esto que es imprimir el mapa. Como ustedes se dan cuenta, aquí aparece una opción de imprimir. Nosotros aquí podemos dar la configuración de la página, la Leather, podemos hacerla, vamos a dejarla en Leather. Vamos a hacerla por este lado. La puede uno hacer en esta función de imprimir o la puede hacer directamente aquí en la función de imprimir directamente o guardar como también. Cualquiera de las dos opciones lo puede uno desarrollar. Guardar como también es guardar imágenes y aparece como mucho más amplia. ¿Qué aparece aquí? Aparecen unas opciones de elementos que nosotros queremos procesar en el mapa. Ya, por ejemplo, mira, aquí aparecen Salón de los Reinos de los Testigos de Jehová y todas estas cosas, pero vamos a quitar esas cosas. ¿Cómo las quitamos? Le quitamos lugares y le quitamos fronteras y dejamos solamente las vías. Y le damos imprimir, que es la función para imprimir, pero no aparece del todo completa. Yo la quiero más amplia. Le podemos dar guardar y guardar imagen. Y guardar imagen aparece mucho más amplia. Podemos incluso seleccionar, ponerla acá, por ejemplo, en esta zona, colocar el título acá, o sea, hacer una edición e inclusive colocar la resolución mucho más grande, por ejemplo. Podemos hacer una resolución mucho más grande o mucho más pequeña, dependiendo cómo queramos mostrar la información. Podemos, por ejemplo, quitar la brújula, que eso no lo podemos hacer nunca. La escala tampoco, que acá está la escala, 4 kilómetros. Podemos darle otro color o podemos ponerlo en blanco y negro, la imagen, como queramos nosotros desarrollar o dejarlo solamente en color. Y poner una resolución, por ejemplo, poner resolución máxima. Al colocar la resolución máxima, todas las funciones en las opciones del mapa se ponen chiquitas y aquí uno las puede aumentar. Y el mapa se ve con mucha mejor resolución al momento de nosotros. ¿Qué vamos a hacer aquí? Imprimirlo. Entonces aquí nosotros podemos jugar con diferentes opciones. Por ejemplo, podemos quitar esta ruta 90A, podemos quitar esto, o dejarlo por lo menos, quitar quitar esto, dejar esto, por ejemplo, esa ruta, dejarla, esta, y dejar estos elementos que nosotros queremos señalar.
Esos elementos también los podemos editar y podemos colocar, en vez de cantera Murray, colocar explotación de canteras, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, este elemento que es amarillo, podemos colocarles urbanización nueva. No, servicios. Estos son servicios. Lo verde son paisajes costeros. Paisajes costeros. Lo morado son expansiones metropolitanas. Expansión metropolitana. Los rojos son espacios intersticiales. Espacios intersticiales. Espacios intersticiales. El otro elemento, estos son centros poblados. Centros poblados. ¿Y qué otro me hace falta? No, esto vamos a quitarlo. Y miren que queda la leyenda. Y aquí podemos poner el título, que es Corredor Barranquilla, Cartagena. Puede uno poner la descripción, Universidad del Atlántico. Y demás información que uno quiera señalar. Y le puede dar uno guardar imagen. Cuando le da guardar imagen, aquí le aparece uno en JPG. Vamos a dejarla ahí en el escritorio. Vamos a poner mapa 1. Y espero a que guarde. Carga unos minutos porque demora un poco. Puede tardar unos minuticos por la... Ahora vamos al escritorio y van a ver la imagen que se proyectó. Ustedes pueden hacer ese ejercicio con sus rutas, por ejemplo. Eso es una tarea que vamos a hacer. Imprimir, que ustedes lleven impresa su ruta y la próxima clase ustedes la traigan y la proyecten, la compartan. Miren, aquí quedó, este se llama un mapa procesado desde Google Earth. Uno lo puede editar, uno puede hacer información y explicar un poco, así poder redactar un poco, por ejemplo, de qué son estos polígonos. Corresponden a zonas de paisajes costeros, lo naranja corresponde a centros poblados, lo rojo a espacios intersticiales, lo morado a expansiones metropolitanas, la ruta 90A, que es la ruta Barranquilla-Cartagena, y en amarillo aparecen los espacios que son servicios como educación, salud, funeraria y demás. Y esa es una forma de poder imprimir un mapa. Preguntas, inquietudes. ¿Aló? Vuelvo y les explico la tareita. Van a tomarse una de sus rutas y voy a quitar, por ejemplo, esto y hacer la prueba con las que yo tengo aquí. Por ejemplo, de esta ruta.
que yo tengo aquí. No sé si ahí está Jessica, por ejemplo. Y darle archivo, guardar como imagen. Como esto ya, uno puede darle aquí, porque es que aquí está superpuesta la imagen que ya yo edité. En el caso de ustedes no. En el caso de ustedes podemos archivo, guardar como y darle actualizar. Apenas le damos a actualizar, le aparece el polígono que ustedes van a. Le pueden cambiar el nombre, poner no su casita, sino el barrio, el polígono del barrio, la zona de la universidad, y le dan, por ejemplo, guardar imagen y les va a aparecer, por ejemplo, imagen 2. Guardar. Esperan que procese la imagen. Y les queda guardada en JPG en una muy buena resolución. Preguntas, por ahí creo que iban a hacer alguna pregunta. No, profe, pregunta, no. Yo diría que quedó más que claro lo que hay que hacer. Sí, esa es la única tareita que ustedes no me la van a mandar al correo y nada, o sea, la van a tener lista para la siguiente clase. Sí, para la última clase, que ya es el taller final, para revisar esa ruta y revisar que todos por lo menos logren comprender cómo imprimimos un mapa en una imagen JPG. Esto les puede servir a ustedes para sus trabajos de grado, para los que no son, por ejemplo, del área de arquitectura o de temas urbanos, que de pronto sí podemos manejar mucho más temas de imágenes. Ustedes aquí pueden ubicar el lugar del espacio donde van a hacer su trabajo de grado y pueden desarrollar ahí su trabajo de información. Ya ahí quedó grabada la información y vamos acá. Miren que aquí quedó guardada la ruta en una muy buena resolución. Por ejemplo, si nos vamos acá, miren que se ve muy buena la resolución. ¿Sí? Y eso que cogimos una escala bastante considerable, que son 7 kilómetros. Por ejemplo, pero aquí está la escala de la compañera que puso aquí el ejemplo. Profe, ¿Sí? no sé si nosotros alcancemos a ver el software que tiene la carta solar. Usted no sé si lo conozca. Se llama Zoom Air. No lo Y conozco. me parece... Sígame. No, o sea, no alcanzamos. Bueno. Ya no alcanzamos porque ya hasta aquí, pues, logramos tomar los elementos básicos del curso. Ya la parte final sería el taller que ustedes van a elaborar digamos, a partir de una lectura que les voy a recomendar, y ya les voy a pedir al correo electrónico, les voy a mandar las instrucciones de lo que ustedes van a entregar. Va a ser algo muy sencillo. Solamente que la idea es que logren leer y capturar de esta lectura los elementos básicos y ya lo vamos a hacer en un ejercicio mucho más sencillo. Así que no va a ser ensayo, no va a ser... Yo le decía, era como para que los compañeros de arquitectura que están aquí, pues lo cacharreen. Es un geoportal igual que tiene que acerca, o sea, del sol en todo el mundo. Entonces es muy bueno el programa. O sea, nosotros lo vimos a conocer fue hace muy poco. Pero para ellos que están empezando, pues que lo cacharren. No, pero pásaselo, si quieres pásale el link por aquí a ¿Cuál es el programa, Andrés? Zoom Air, hermano, en la carta solar. No, porque en realidad no, pásaselo a los compañeros si quieres. Preguntas, inquietudes. Ya aquí lo paso. No, todo bien, profesor. Bueno, entonces nos vemos. Déjenme por aquí y hago un repaso de la listado de asistencia porque veo que hay bastantes ausentes. Profe, una pregunta. Sí. ¿Usted revisaría lo que yo le comenté al inicio de clase, cuándo o más tarde? ¿Respecto a qué?
A lo del trabajo, profe, que le dije No, que se lo mandé por... yo reviso los correos con calma porque yo estoy revisando primero los trabajos de este segundo corte, que es el ejercicio que ustedes me enviaron del taller de Google Earth. O sea, esa ruta que acabé de poner en un mapa, la estoy revisando apenas. Entonces la idea es terminar con eso y ya me pongo al día con los que aún todavía no habían entregado actividades. Profe, solo sería como pedir un favor. Usted la vez pasada recortó el video a la parte de la explicación, entonces no sé si sería mucha molestia. Pero, ¿cómo así? ¿En qué parte sí, de la explicación? De la tarea. Pero, pero ¿en qué parte lo recorté? No comprendo. No